Vivencia en Cristo 13, 14. Seguimos con la cuestión de la vivencia en Cristo. En la Biblia existen muchos ejemplos de personas que vivieron en apariencia una forma aceptable. O sea, existe tanta facilidad en el ser humano para aparentar algo que no es, pero el ser humano, dentro de su ser, dentro de su corazón, se da cuenta de la realidad. Pero cuando han sido confrontados por las presiones y amenazas, cedieron y claudicaron. O sea, aparentaban una vida buena, pero hay muchas presiones en nuestro alrededor que nos invitan a hacer cosas, a responder de una manera diferente. Por la falta de una vida disciplinada, las personas ceden fácilmente. Pero cuando entraron en esa convicción más profunda, no hubo fuerza que los hicieran retroceder. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia, pero solamente vamos a considerar el caso del apóstol Pedro. Escuchemos en Mateo 20, 26, 30 al 35 primeramente. Dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Escuchen muy bien. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. O sea, estaban con quien los protegía. Veían las cosas como que no había problema, ellos podían sostenerse firmes. Pero el Señor conoce todos los corazones, todas las capacidades humanas, ¿no? Entonces todos dijeron lo mismo, pero dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio. Pero antes de esto, en los versículos que siguen, dice que cuando llegaron los alguaciles, los policías o los soldados, aprendieron a Jesús, todos corrieron, excepto Juan y Pedro, porque Pedro siguió al Señor hasta el Sanedrín. Pero los otros 9 se hicieron ojos de hormiga en la noche, ¿no? Corrieron, huyeron, cuando habían dicho que no. Entonces Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que por ahí estaban dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre.
Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Este pasaje está en Mateo 26, del 70 al 75. ¿Qué pasa? Después de que valoró realmente la relación con el Señor Jesucristo, ¿qué pasa después de que se valora realmente la relación con Jesucristo? Otra vez, Pedro. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndose en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles los intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaron a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre que se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Entonces se levantaron el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos, echaron mano de los apóstoles y los pusieron en la cárcel. Estamos viendo estos pasajes, esos momentos donde Pedro, Juan y los apóstoles respondieron de una manera diferente. ¿Por qué? Porque Dios había hecho y ya perfeccionado la obra. Había adquirido esa convicción que es la que necesitamos cada uno de nosotros para poder permanecer firmes en esa disciplina, firmes en esa convicción, en ese discipulado, sirviendo al Señor por sobre todas las cosas.
Que Dios nos bendiga.